En la siguiente parte de la investigación vamos a abordar los 20 puntos que hacen inconsistente el relato de la esfera de Maussan. Le llamaré la esfera de Maussan porque no hay una prueba fehaciente de que la esfera en propiedad de Maussan sea la misma esfera que se ve en los vídeos del avistamiento. Primer punto, la caída del ovni de Buga. No existe ninguna evidencia física o documental que pueda demostrar plenamente que la esfera que se ve en el vídeo sea la misma que está en posición de Maussan, teniendo en cuenta que solo existe un vídeo que muestra la caída del objeto, pero este vídeo se corta. No existe una sola secuencia de vídeo completa que muestre la caída y recuperación del objeto mencionado. Mientras que no exista un vídeo que muestre la caída del objeto y su recuperación en una sola secuencia de vídeo, Maussan no puede decir que es la misma esfera. Segundo punto, Maussan se basa en los relatos de los testigos para decir que es la misma esfera recuperada. Esto no permite una confirmación completa de que sea el mismo objeto y existen dudas sobre la recuperación del mismo, dejando la pregunta de por qué no hay más testigos de la caída y recuperación del ovni. ¿Por qué hasta ahora el único testigo que ha visto desde la recuperación hasta las supuestas propiedades de la esfera en poder de Maussan es el señor Vélez? Tercer punto, existen inconsistencias en que el objeto recuperado sea el mismo del vídeo. ¿Por qué no existe una sola secuencia de vídeo que muestre la caída o aterrizaje y posterior recuperación del objeto? Ni tampoco existen otras secuencias de vídeo grabadas por otros testigos, o más testigos de la supuesta recuperación del objeto. Esto deja muchas preguntas, porque la mejor forma de corroborar una historia es tener varios testigos que la apoyen. También estas inconsistencias se basan en aspectos importantes como la apariencia y tamaño de los objetos. Cuarto punto, inconsistencias entre el vídeo y la esfera como son la apariencia, pues en el vídeo la esfera se ve completamente lisa, pero la supuestamente recuperada tiene diseños grabados en ella. Otra inconsistencia es el tamaño de la esfera del vídeo y el tamaño de objeto supuestamente recuperado, pues el del vídeo mediría alrededor de 50 centímetros, y el objeto en posición de Maussan, diámetro, mostrando que hay inconsistencias e información contradictoria. Quinto punto, las supuestas variaciones de peso del objeto. Otro aspecto basado en el relato de los testigos, la supuesta variación o cambio en el peso del objeto. Maussan se basa sus afirmaciones sobre el supuesto cambio de peso del objeto en el relato de los testigos, que un día le dijeron que la esfera pesaba 2 kilos, luego que pesaba 6 y luego 10. Al final Maussan pesó la esfera en 10 kilos y desde el momento que la recibió esta no cambió más de peso, mostrando que esto puede ser una afirmación simplemente y no un hecho corroborado o demostrado, teniendo en cuenta que solo existen fotografías de esferas en básculas. Esto no es evidencia suficiente de un supuesto cambio de peso en la esfera. Sexto punto, los análisis tomográficos de la esfera como los rayos X, evidencian diferentes cosas como la composición metálica de la esfera, aleaciones y metales convencionales. También evidencian un objeto vacío inerte y sin ningún asomo de una verdadera presencia de tecnología de ningún tipo, mostrando que el objeto puede ser una réplica elaborada, pues no parece tener la supuesta presencia de tecnología en la esfera. Después de hacer análisis sobre la esfera, los investigadores del equipo de Maussan hacen afirmaciones como que la esfera contiene tecnologías, pero es una retórica basada más en un carácter hipotético que en aspectos reales, ya que la presencia de materiales como la fibra óptica no son una demostración completa de un sistema tecnológico, solo es un componente de la tecnología más no un sistema tecnológico completo, y aunque se habla de tecnología no se explica el funcionamiento o el papel que desempeña la fibra óptica puntualmente en la esfera. Se hacen afirmaciones como que se usa para sensar información de diferentes tipos, pero no se explica ni se muestra cómo esta fibra óptica o por medio de qué sistemas o hacia qué sistemas dirige la información, ya que aunque exista presencia de fibras ópticas, estas parecen estar solo colocadas en agujeros pero no estaban conectadas a ningún sistema, dejando la pregunta de cómo podrían sensar o registrar o guardar información fibras ópticas sueltas o pegadas o fundidas pero sin estar conectadas a ningún sistema de cómputo o control dentro de la esfera. Octavo punto, la presencia de fibras ópticas en la esfera deja preguntas como, ¿por qué una esfera de origen extraterrestre o no humano tendría tecnologías de fibra óptica humana? ¿Estas fibras ópticas son similares o iguales a las fabricadas por el hombre?
Y si esto fuera así, esto desmontaría totalmente la afirmación de que fuera una tecnología no humana. Maussan referencia a la presencia de fibras ópticas en la esfera con unos relatos de ovnis y de supuestos testigos de tecnologías no humanas como los relatos de Carl Sagan, pero estos también son relatos que no han sido corroborados totalmente. Noveno punto, las afirmaciones de Maussan y su equipo, se basan en características hipotéticas, que la fibra óptica es para sensar información sin haber demostrado algún sistema de cómputo o de almacenamiento o recepción o envío de información. Afirmaciones como que la esfera es controlada por algún tipo de señal. Se habla de antenas pero no se muestra un componente de radiofrecuencia de emisión de señales de algún tipo, y deja preguntas como, ¿por qué los aliens usarían señales de radiofrecuencia? ¿Y desde dónde las emitirían? ¿Cuál sería su alcance? ¿Y estas no hubieran sido detectadas por algún sistema de recepción humano? Décimo punto, la supuesta antena y la recepción. Desde el equipo de Maussan se han hecho diferentes afirmaciones como que el supuesto chip grabado es una antena, y no se entiende de dónde sale esta afirmación. ¿Cuál es la supuesta antena? Una antena no debería ser un apéndice o estar extendida. ¿Cómo recibe la señal esta antena? ¿Con qué tipo de radiofrecuencia? ¿Y esta antena también emite algún tipo de señal? ¿Pero cuál antena si solo se puede ver un chip grabado posiblemente a mano sobre la esfera? No se explica bien cuál es la supuesta antena o cómo recibe o emite señales y de qué tipo son. Décimo primero, la teoría de las arañas voladoras, aunque creo que el ingeniero de Maussan es un profesional y se ve que tiene mucho conocimiento, pero la teoría de las arañas voladoras tiene algunas diferencias muy marcadas con la esfera de Buga, porque la araña usa su telaraña como enlace como medio de conexión a los electrones, pero la esfera de metal es más pesada y no existe la unión física. La telaraña es como un paracaídas sin cuerdas, así que tratar de comparar la esfera con una araña no es una comparación que tenga mucho sentido, por eso no abordaré más ese punto. Una cosa es una araña y otra una esfera metálica de 27 centímetros y 10 kilogramos de peso. Décimo segundo, el hallazgo de la fibra óptica en los agujeros de la esfera es un descubrimiento superficial, porque se ha hecho con microscopios, pero en los rayos X por lo descubierto no llegan a traspasar el borde exterior de la esfera, y puede que su presencia no tenga ninguna utilidad real y solo esté colocada allí para despistar, ya que por lo que se puede ver en los rayos X hechos a la esfera, la fibra óptica que está en el anillo que rodea la esfera no traspasa al interior, mostrando que puede ser parte de ese elaborado proceso de compilar materiales en una esfera, pero que no tienen ningún propósito real o utilidad porque es fibra óptica que no está conectada a nada. Décimo tercero, el experimento con la esfera Van der Graaf. Curiosamente esta esfera es metálica como la esfera de Maussan, mostrando que la fabricación de estas esferas metálicas es fácil para la industria humana actual. Hay que decir que el ingeniero del equipo de Maussan tiene grandes conocimientos sobre aspectos físicos y su explicación sobre el experimento donde hace levitar esferas de metal es fascinante, y su teoría sobre la levitación estática de estas esferas es algo sorprendente, y cómo reacciona el calor de la llama de una vela, alejándose del campo o chispa conducida a esfera más pequeña. Es increíble ver estos efectos producidos en los materiales y los elementos físicos como el fuego, el metal y la electricidad, pero aunque este experimento es muy entretenido y sorprendente, se puede explicar y replicar por el ser humano, mostrando que estos principios son posibles, más no que la esfera de Maussan pueda hacer eso mismo o pueda tener las mismas propiedades. También hay que tener en cuenta que las esferas que levitan en el cilindro de plástico de la esfera de Van der Graaf están bajo un ambiente controlado, y la esfera de Van der Graaf posee conexiones a fuentes de energía eléctrica como sistemas para elevar el voltaje y materiales conductivos para producir estas energías y efectos, así que la esfera de Van der Graaf es la que tendría más parecido en su funcionamiento con un verdadero ovni, y la esfera de Buga debería tener sistemas o tecnologías similares a la esfera de Van der Graaf, como una fuente de energía como sistemas para elevar su voltaje y potencia, como bobinas generadoras de campos magnéticos y sistemas de control como el interruptor operado por el ingeniero, y otra esfera metálica que le ayude a replicar el. En conclusión, este experimento podría demostrar el funcionamiento de los ovnis, pero también
también requiere de sistemas y componentes y tecnologías complejas como fuentes de energía, y sistemas de aumento de voltaje como otros más, pero en la esfera de Maussan no existen este tipo de sistemas, solo fibra óptica en trozos, colocada en agujeros, pero no existen más sistemas de generación de energía o bobinas como la esfera de Van der Graaf. En conclusión, este experimento y la falta de componentes similares en la esfera de Maussan evidencian cada vez más que la esfera de Maussan no es un objeto extraterrestre o sofisticado o con alguna tecnología presente o operacional, como para catalogarla de tecnología no humana, o como tecnología de algún tipo. 14. Lo que nos enseña la esfera de Van der Graaf es que para generar estos campos magnéticos o electricidad estática se requieren diferentes cosas, desde componentes eléctricos como bobinas, cableados y fuentes de energía reguladas como sistemas de control para activar o desactivar estas fuerzas o energías, aumentarlas, disminuirlas y mantenerlas bajo un control inteligente, lo que requeriría también sistemas de cómputo o control para manejar miles o cientos de años luz. 15. Las inconsistencias y extrañas coincidencias en el relato de la esfera de Buga. Los testigos y David Vélez el Potro, testigo, una mujer que grabó el vídeo de la esfera volando, su reacción es consistente y el vídeo no parece ser manipulado. Testigo 2, Don José, el que recuperó la esfera, pero quien grabó el vídeo de caída de la esfera. Y aquí entra en escena el testigo 3, David Vélez, el Potro. Existen varias inconsistencias y llamativas coincidencias en el caso desde que el señor Vélez es mencionado en el caso. Es muy curioso o sospechoso que el señor Vélez es casi el eje principal de esta trama de ovnis, testigos secretos y esferas misteriosas pero huecas. El señor Vélez, también llamado el Potro, fue el que recibió los vídeos de los testigos, pero existen las preguntas como, ¿quién grabó el vídeo de la caída del ovni? El Potro dijo que Don José, pero quien grabó el vídeo de la supuesta recuperación de la esfera de Buga fue el señor Vélez. Pero la participación del señor Vélez va más allá. Después de supuestamente recoger un objeto alienígena o no humano o desconocido, él, según su versión, decide entregar la esfera a Maussan, pero oh sorpresa, la esfera es diferente, en tamaño, tiene grabados y cambia de peso según las versiones de, adivinen, el señor Vélez, y esto es lo llamativo y sospechoso del caso, de la esfera y de las versiones del señor Vélez. También el señor Vélez al parecer dijo en uno de sus vídeos que la esfera tenía fibra óptica, pero esto fue días antes del descubrimiento de esto por los investigadores del equipo de Maussan. Entonces, ¿cómo sabía esto el señor Vélez antes? ¿Que lo descubrió en el análisis que hizo en su empresa Germán y Company? Pero si fue así, ¿por qué no lo reveló antes? 16. David Vélez el Potro, el eje principal de la esfera de Buga. Es muy curioso, para no decir que sospechoso, que el señor Vélez es la única fuente de información que pueda validar varios aspectos que Maussan ha esgrimido como verdades universales, irrefutables o históricas, como hablar de unos supuestos cambios de peso basándose exclusiva y únicamente en el relato del señor Vélez, pero no hay más testigos presenciales de que la esfera cambiará de peso con las horas. El proceso de evaporación del agua ha sido explicado con la electricidad estática. También es muy llamativo que el señor Vélez pudiera llevarse la esfera simplemente o recibirla de un testigo, tenerla durante 30 días, recibir ofertas multimillonarias y sin que ninguna autoridad o otras personas lo vieran, porque muchas personas pudieron ver la esfera o las autoridades pudieron buscarlo en los 30 días que duró con la esfera en su poder. 17. Teniendo en cuenta que hay dos vídeos, uno de la caída o aterrizaje de la esfera, pero este se corta, y el otro de la supuesta recuperación, existe la posibilidad de que la verdadera esfera hubiera sido tomada por alguna autoridad en secreto, o vendida por el señor Vélez, como es una teoría propia, porque si la vendió, los compradores pudieron suministrarle otra esfera para distraer a los investigadores como Maussan. También existe la posibilidad de que fuera el mismo señor Vélez el que planeó y ejecutó toda esta puesta en escena, desde el vídeo de la recuperación hasta las supuestas propiedades de la esfera, como el cambio de peso, según las mismas versiones de Maussan, como sus vídeos anteriores hablando de fibra óptica en la esfera antes del descubrimiento de Maussan, como sus contradicciones ideológicas, hablando de que tenía que apoderarse de la esfera, pero para regalarla a Maussan y al mundo, pero la esfera ha costado más en investigación que lo que ha dejado en resultados, como decir que iba a volverse millonario porque la esfera era la mitad de Maussan y la mitad de él, y hablaba de giras y documentales sobre la esfera. La cuestión es que no hay suficientes pruebas documentales que apoyen su historia.
18º, como pueden ver en los anteriores puntos, hemos abordado los aspectos más mencionados en la investigación y las inconsistencias en el caso y en los relatos del testigo principal o implicado. El señor Vélez fue el que apareció con la esfera, fue el que grabó la supuesta recuperación, fue el que recibió y transmitió la supuesta versión del testigo anónimo hasta hoy don José, fue Vélez el que entregó la esfera a Maussan 30 días después, fue Vélez y sus vídeos, y colocó su marca, para hacer publicidad a su empresa, fue el señor Vélez, el que en un video dijo que la esfera fue pulida a mano a martillazos por los aliens artesanos. Vélez parece conocer mucho la esfera, habla de su supuesta tecnología y composición como si la conociera de años. El señor Vélez el que sale a cámaras y se preocupa porque don José no salga a hablar. El señor Vélez es el principal defensor de la historia de la esfera, y la esfera curiosamente tiene características muy diferentes a los demás casos ovnis, como llevar inscripciones o símbolos y tener materiales normales como metales y baquelita, que es un plástico sintético, o fibra óptica, que es un material fabricado por el hombre. También está el supuesto mensaje extraterrestre, que fue reconocido como lenguajes utilizados en películas de ciencia ficción, y que el señor Vélez es aficionado a la ciencia ficción y a la temática ovni. 19. ¿Cómo se fabricó la esfera de Maussan? ¿Y con qué propósito? Según esta investigación, la esfera de Maussan fue fabricada por medio de un proceso metalúrgico complejo, pero convencional, utilizando técnicas de fundición de metales, como moldes de arena y procesos de pulido. La composición de la esfera se reveló con los rayos X, mostrando que no tenía ningún material nuclear o químico complejo, solo una superficie compuesta por dos partes de aluminio semiesférico y un interior al parecer hueco con resina y cobre, una superficie pulida con ayuda de compuestos químicos terrestres, y con grabados hechos de forma al parecer manual, como presencia de fragmentos de fibra óptica, al parecer cortados de forma transversal y colocados en los agujeros del anillo de la esfera, posiblemente calentados para su fundición con el aluminio de la esfera. Vélez habría hecho la esfera, el molde, habría fundido dos partes en hierro o resina con una esfera interior de cobre, posiblemente, y luego pegó las dos mitades con silicio, que tiene la propiedad de unir los metales fuertemente para lograr un aspecto casi perfectamente circular. Sin embargo, el anillo del centro de la esfera también es algo que no se había visto en otros. La esfera no tiene este anillo, es perfectamente esférica. Estas inconsistencias delatan este objeto como un objeto fraudulento carente de cualquier tipo de propiedad o característica no humana o desconocida, atribuidos como el cambio de peso o recuperación a los testimonios del único y mismo testigo y principal beneficiado, el señor Vélez, que después de esta investigación deberá dar muchas explicaciones a Maussan y al público en general, y también tendrían que aportar más testigos y evidencias que puedan corroborar la fantástica pero poco creíble historia del señor Vélez y la supuesta recuperación de la esfera que cayó un día del cielo en Buga, Colombia. 20. También existen inconsistencias y muchas preguntas en cómo fue la salida de la esfera de Colombia. En sus vídeos el señor Vélez afirma que la esfera salió del país con los permisos necesarios, que él y Maussan le dijeron a las autoridades que era un objeto inofensivo, pero esto deja muchas preguntas. Maussan y el señor Vélez un día dicen que no son ufólogos, que no saben del tema, pero cuando sacan la esfera por el aeropuerto le dicen a las autoridades que según ellos la esfera no era peligrosa, y era un artefacto inofensivo. Esto deja muchas preguntas como, ¿por qué las autoridades dejarían pasar tan fácil un objeto desconocido porque aparece un señor y un joven diciendo que es una artesanía? ¿Qué tipo de autoridad ufológica o científica eran Maussan y el señor Vélez para catalogar la esfera ante autoridades aeroportuarias? Y el señor Vélez y Maussan, a pesar de no conocer o saber que estaban llevando, aún así la subieron a un avión sin pensar que un objeto desconocido podría activarse y poner en peligro a todos en el avión. Una actitud algo irresponsable. El señor Vélez dice en sus vídeos que ellos le dijeron a las autoridades que la esfera era inofensiva, una artesanía, menciona Vélez, y después dice que sí, se sabe y que eso lo dijo, para pasar la esfera, pero entonces está admitiendo que le mintió a las autoridades aeroportuarias. Y que firmó documentos diciendo que era un objeto inofensivo, pero después dice que él no sabía y que eso fue para lograr sacar la esfera del país, y eso no es mentir a las autoridades. Y poner en peligro pasajeros de un avión llevando junto a ellos un objeto desconocido que pudo activarse y causar una tragedia. ¿O es que el señor Vélez ya sabía que no había ningún peligro porque sabe que la esfera es una réplica artística de un ovni esférico? ¿Así lo hizo pasar ante las autoridades para poder sacarlo del país a México?
Y está admitiendo el señor Vélez que él y Maussan engañaron a las autoridades colombianas para poder sacar su tesoro, la esfera rápida y fugazmente. Eso no parece muy correcto ni muy ejemplar, parece que los deseos de grandeza sacar lo peor del ser humano. Conclusiones finales. Después de analizar estos 20 puntos, el espectador de esta investigación podrá tomar sus propias conclusiones. El objetivo de esta investigación no era desprestigiar a los testigos o al caso ni siquiera al señor Maussan o sus investigadores, simplemente encontrar la verdad y llegar a conclusiones por medio de comparaciones, deducciones y análisis. Por último, podemos concluir que hay muchas inconsistencias en el relato de la esfera de Buga, también que existen contradicciones y supuestos hechos que aún no han sido corroborados totalmente porque están más apoyados en los relatos de un par de testigos o uno el señor Vélez. También hay varios aspectos importantes del caso que solo se validan en los relatos fantásticos pero poco comprobables del señor Vélez. En conclusión, el vídeo de la esfera puede ser real, pero desde que el vídeo de la caída o aterrizaje del ovni de Buga se corta, y después de la intervención humana, es difícil establecer hechos totalmente verdaderos y totalmente verificables. En conclusión, la esfera de Maussan es para esta investigación un fraude muy elaborado, pero no perfecto porque revela ante las inconsistencias vistas en toda esta investigación. Esto es todo por ahora, mis Spiders, ya saben qué hacer. Fin del comunicado.